17. Entrenamiento. El entrenamiento de Jonathan en sus capacidades físicas y mentales empezó. El padre fue severo respecto de su entrenamiento, pero Jonathan, aparte de estar por terminar el tercer año de secundaria, estaba enamorado. Por fin lo había sabido y aceptado, estaba enamorado perdidamente de Rebecca. Todavía conservaba el álbum de Messenger, todavía conservaba el cubo Rubik que le había regalado Rebecca. Esos dos objetos eran sus más preciados tesoros, los guardaba en una cómoda donde guardaba su ropa. Por las tardes los sacaba para verlos, para sentirlos, pero eso al padre no le gustaba. Casi a diario le decía: debes de dejar atrás las cosas que son de la infancia, que son del estado anterior, del estado de capullo. Ya eclosionaste, ya eres casi un hombre, debes de estar concentrado, de hallar la cura para que Rebecca pueda vivir mientras la ames. No lo olvides, esa debe de ser la prioridad, no esos juguetes de niño a los que les dedicas varias horas a día. Decía todo esto el padre a Jonathan, pero él seguía mirando y sintiendo a esos objetos. Pensaba que dedicarles una hora diaria no era algo malo, que siempre tendría tiempo para hacer los avances necesarios, que él podría con lo que fuera que se propusiera. 2. ¿Crees que te quedes en el CCH Oriente?, preguntó Rebecca a Jonathan. Estaban sentados comiéndose una paleta helada en la banca del parque cercano a las casas de ambos. La tarde era fresca en esa parte del mundo, fuera de esa área verde, el sol era abrasador. Estoy seguro que sí. El examen estuvo muy fácil, me supe casi todas las respuestas y como son de opción múltiple, todavía era más fácil, dijo Jonathan animado. No se percató que esa idea, que para Jonathan el examen fuera muy fácil, hacía que Rebecca sintiera algo de vergüenza, pues ella también había hecho ese mismo examen y para ella no fue tan fácil ni estaba tan confiada del resultado del mismo. Así será, ya verás. Yo quién sabe si me quede en el CCH, ya ves que pusimos las mismas opciones de planteles y turnos. Yo quiero el segundo turno, lo puse de primera opción igual que tú, pero tal vez ni siquiera me acepten en ninguno, ni en ningún turno, dijo Rebecca con aire algo solemne. De que nos quedamos en alguno de los 5 CCH nos quedamos, ya ves que son 4 turnos, son muchos lugares, ya verás que sí, dijo Jonathan muy seguro de lo que decía. Se hizo un breve silencio. Rebecca se tomó un analgésico como era la costumbre y ya tomaba con más gramaje y con menos espacio de tiempo entre cada cápsula. Quiero decirte algo que llevo mucho tiempo queriendo decírtelo, dijo el muchacho a Rebecca. El corazón de la chica se sintió ansioso. Ella adivinaba lo que Jonathan, su amigo, le diría a continuación. Era lo mismo que ella quería desde hace tiempo. Dímelo, dijo la chica con voz que animaba a Jonathan a continuar. Todavía queda un mes de vacaciones, antes de que nos puedan mandar a escuelas diferentes, por eso quería aprovechar, o sea, no sé si tú, más bien, si nosotros dos, yo quiero, pero si tú no quieres no es a fuerza, pero, yo sí quiero. Decía todo esto Jonathan en un discurso cortado y atrabancado cuando Rebecca lo miró a los ojos y le dijo: deja de dar rodeos y pídeme que sea tu novia. Jonathan la miró y respirando hondo, habló con voz grave y tranquila, le dijo: ¿quieres ser mi novia? Rebecca se acercó más a la cara de Jonathan y antes de darle un beso tibio en los labios le dijo: desde siempre. Así fue como ellos dos por fin, después de tantos años, se besaron para confirmar su unión, para consolidar el amor. Se besaron más y más. Jonathan al principio no sabía lo que estaba pasando ni lo que estaba haciendo, solo se dejó llevar por la sensación húmeda que habitaba su boca con la boca de ella. La unión, la intimidad, la invasión de cuerpo a cuerpo era tremenda y excitante. Esos besos fueron lo que el joven había estado esperando que fueran eso y más, mucho más. No tenía idea de nada aunque pensaba que sí, dijo Jonathan a Rebecca al separarse. Lo mismo me pasa, yo tampoco sabía. Abrázame, dijo Rebecca juntándose al cuerpo del joven. Es increíble, grande y completo, dijo Jonathan mientras olía el cabello de ella que seguía oliendo a caramelo y leche. Sí, es muy grande el amor, tanto que sorprende ver lo mucho que es, dijo ella en un susurro. Juntos somos algo, juntos existimos, quiero que estemos siempre juntos, dijo el joven.
Siempre lo seremos, como lo hemos sido desde hace años, no recuerdo nada que no esté lleno de tu presencia, de tu pelo, de tus ojos, de tu mente, estás en todos lados, cuando menos, en todos lados de mi alma, dijo Rebeca. Jonathan se propuso memorizar aquellas palabras para usarlas en sus poemas, así lo hizo. Somos mucho pero quiero que lo seamos todo, sin nada que quede por cumplirse, por completarse, dijo Jonathan a la muchacha. Lo seremos, como aquel día cuando me dijiste que algún día nos casaríamos, así será si tú lo quieres todavía, dijo Rebeca con algo de ansiedad de escuchar la respuesta. Ese día te lo dije en serio, yo no prometo cosas a la ligera, siempre lo he querido, siempre lo querré, así será, nos casaremos algún día. Primero debemos terminar nuestras carreras, ya después nos casamos, dijo la chica. No sé si puede esperar tanto, son 3 años del CCH y 6 de la carrera, son 9 años en total sin contar lo que pueda suceder que nos retrase, dijo Jonathan con aire serio. Rebeca supo que él tenía razón, era mucho tiempo, ella misma no creía posible que aguantara las ganas de ser la esposa de Jonathan, de que él fuera su marido, lo besó y después, mientras miraban como el sol se iba ocultando le dijo. Tienes razón, es mucho tiempo y yo tampoco quiero esperar tanto, cuando terminemos el bachillerato seremos mayores de edad, nos casaremos y seguiremos estudiando, ¿te parece? Dijo la joven esperando haber solucionado esa cuestión. Claro, es la mejor solución, nos casaremos, mi padre me dará una herencia, no necesitaremos trabajar para estudiar, podremos ser felices, dijo Jonathan animado, la abrazó y besó con más ganas, con más pasión. Cuando se separaron, se encaminaron rumbo a su calle, donde estaban sus casas, el joven abrazaba por los hombros a Rebeca, ella rodeaba la cintura de Jonathan. Le diré a mi abuela que me haga el mejor vestido de novia, dijo animada pero el dolor de cabeza empezaba a ser más intenso, un poco más intenso que antes. Tu abuelita me cae muy bien, es como la abuela que nunca tuve, creo que ella me quiere como si fuera su nieto, dijo Jonathan. Es que le recuerdas a mi tío, el que mataron en el pueblo de donde venimos, dijo Rebeca. ¿En serio? Dijo Jonathan algo sorprendido, pero ahora entendía las miradas llenas de cariño que la señora Rosario le prodigaba a ratos y la simpatía abierta que desde siempre le manifestó. Sí, te quiere mucho, nos lo ha dicho a todos en la casa, por eso los ayuda en la casa, no lo hace por el dinero, gana mucho dinero con el local de vestidos que tiene, dijo Rebeca. A partir de entonces, Jonathan puso atención a aquella mujer que los visitaba 3 veces por semana, la que hacía la comida, lo ayudaba dándole consejos, incluso, lavándole la ropa. Eso hizo que se diera cuenta que aquella mujer no tenía necesidad económica de hacer aquellos sacrificios, le agarró más cariño ese día, a partir de entonces la señora Rosario era parte de su familia, como él lo era de la de ella. 3. Milton, el padre del joven salía de noche, llegaba antes del amanecer, cada vez más intensamente, se le veía más delgado, más pálido, como si diera una apariencia enfermiza, pero aún así, no dejaba de manifestar su voluntad firme y enérgica, tenía un propósito y lo ejecutaría costara lo que costara. El entrenamiento comenzó al mismo tiempo que Jonathan y Rebeca esperaban sus resultados del examen de admisión al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, al mismo tiempo que empezaba su noviazgo, por lo mismo, Jonathan andaba distraído, ausente, no mostraba muchas ganas de aprender y dominar las técnicas que su padre insistía en que aprendiera. Yo no viviré por siempre, hijo, no hay mucho tiempo, debes de concentrarte, de poner empeño en aprender las técnicas, debes de dejar de ser un niño, debes de ser un hombre, decía Milton a su hijo el cual se la pasaba mirando la televisión, mirando sus álbumes de estampas que ahora estaba llenos, completos, sobre todo el de Messen Herrera, era el que tenía en más estima, el que más valoraba. También se la pasaba resolviendo el cubo Rubik que le había regalado Rebeca el día que había vuelto su padre del exilio, ahora lo resolvía con soltura, con experta habilidad. Salía a ver a Rebeca y paseaban por las calles de la colonia, postergando así, el necesario entrenamiento. Milton se daba cuenta que su hijo tenía la mente en otros lugares, eso lo desesperaba, además, las hormonas naturales de la adolescencia habían surtido efecto, pues, ahora Jonathan desafiaba las órdenes del padre abiertamente, no dando mucha importancia a la autoridad que su padre ejercía con una voluntad más fuerte y fiera que la que el joven tenía.
Un día que, por su importancia en la vida de Jonathan, se volvió oscuro, pero lo despertó de alguna forma. Era de día, Jonathan estaba recostado en el sillón, miraba a rato su álbum de Mazinger Z, luego agarraba el cubo Rubik y lo mezclaba y resolvía en poco tiempo, luego, miraba en la televisión los animes que salían en la pantalla. El padre entró a la sala, lo miró y sintió que la ira le llenaba la sangre, pero se controló, le dijo. Debemos avanzar, hijo, no hemos entrenado casi nada. Levántate y empecemos, dijo Milton de forma imperativa. Jonathan quitó la vista un momento del cubo y le dijo. Al rato, no tengo ganas ahorita, dijo el joven con desgano. Esa situación se había repetido muchas veces. En la última semana todos los días, Milton había sido paciente pero ahora había perdido la paciencia. No fue una pregunta. Levántate de ese sillón o te levantaré yo mismo, dijo Milton con una potencia de voz que el hijo nunca le había escuchado. Eso lo impresionó, pero aún así le dijo a su padre. Tranquilo papá, tú entrenaste y mira lo que resultó de eso, no te llevó muy lejos, al final no conseguiste nada, mataste a tu esposa, morirás en unos años, yo buscaré mi propio camino. No necesito de tu entrenamiento obsoleto, dijo todo esto mientras armaba el cubo Rubik con habilidad. Se sintió mal de decir aquellas palabras pero, al final, el saber que su madre había muerto por culpa de su padre, hacía que le tuviera odio en parte. Así sacaba un poco la frustración y coraje que sentía hacia aquel hombre de cabello plateado que representaba todo lo que estaba mal en su vida. Milton se quedó callado, una furia sorda lo embargaba, sintió el dolor de aquellas palabras, la injusticia que su hijo le prodigaba. Él, Milton, era un víctima, sacrificó su juventud, su vida y su amor con tal de hallar la cura, de darle una mejor vida a su hijo y esposa y al final, solo recibía reclamos y reproches. Fue entonces que Milton lo supo de cierto, que a los hombres se les valora y juzga por los logros, por los objetivos conseguidos, no por el esfuerzo, no por el sacrificio. Perdió la paciencia y se dirigió a donde estaba su hijo recostado, se puso frente de él y lo miró con furia en los ojos del hombre dejaron ver un brillo intenso. Eso le recordó a Jonathan a Superman, cuando activaba su visión láser y sintió miedo de ver a su padre en ese estado. Milton levantó a su hijo con un brazo, tomándolo de la playera, lo levantó como si fuera un muñeco. Jonathan no suponía ni por un segundo que su padre con su apariencia enfermiza, pudiera tener tanta fuerza. Pudo ver por primera vez que al padre le crecían los colmillos hasta una medida insólita, la cara del padre era una máscara de maldad. La señora Rosario había entrado al patio de la casa y miró la escena sin darse a notar. Eso la llenó de pavor, pero de alguna manera supo que podía sacar alguna ventaja de los vampiros que cuidaba y confiaban en ella. Milton arrojó al hijo hacia una pared. Jonathan se golpeó la cabeza con una repisa que estaba fija en aquella pared. Eso hizo que una herida se abriera en el cráneo, la sangre empezó a fluir, pero su sangre no olía a lo que olía la sangre de los humanos normales, no olía a nada. Te di muchas oportunidades de que tomaras por voluntad propia el camino que debes de tomar, no quisiste, fuiste injusto conmigo, pero tu actitud debe de terminar, debes de dejar los juegos, debes de dejar la infancia atrás, debes de crecer para ser un hombre, yo te ayudaré, dijo todo esto Milton a su hijo con los ojos encendidos. El hombre se dirigió hacia la mesa donde estaban los álbumes, entre ellos el de los Thundercats y el más preciado para Jonathan, el de Mazinger Z. Milton los tomó en las manos mientras que Jonathan miraba aturdido por el golpe. La escena, ahora sentía miedo y rabia, pero no sentía que pudiera hacer nada, solo mirar hipnotizado. Milton le dijo a Jonathan. Mira lo que haré con tus juguetes, dijo el hombre con los álbumes en las manos, las tenía extendidas hacia su hijo. Lo que pasó a continuación dejó a Jonathan petrificado, pues, de las manos de su padre salieron unas llamas que empezaron a consumir los álbumes de estampas, sus dorados álbumes que le había costado tanto trabajo completar, los álbumes que representaban su niñez, los que iba a atesorar y cuidar por siempre, los álbumes que Rebeca le había ayudado a llenar. Los álbumes se consumieron de inmediato, ardían en las manos extendidas de su padre, pero no daba muestras de que las manos sufrieran nada con las llamas que salían de ellas. Eso dejó en parte, maravillado al joven Jonathan, maravillado de saber que su padre era poseedor de poderes extraordinarios, poderes que él mismo podría usar, aprender a usar. Pero al final solo quedó el dolor de la pérdida, el dolor de la infancia que se le iba,
que se consumía hasta que solo quedaran las cenizas que se deshacían en el aire. Debes de dejar atrás todo, toda la infancia, dijo el padre, tomando del sillón al cubo Rubik que le había regalado Rebeca. En ese momento, cuando Jonathan miró la escena, sintió que la sangre se le escapaba de las venas. Eso no, padre, haré lo que me digas, pero no rompas ese cubo, por favor, dijo con tono suplicante. Te di muchas oportunidades, todo lo que hago lo hago por tu bien aunque no lo entiendas todavía, te traté con suavidad pero eso te hizo débil, allá afuera, en el mundo, deberás defenderte, deberás ser fuerte, debes de ser un superhombre. Dijo todo esto Milton, el padre de Jonathan mirándolo a los ojos y a continuación, apretó con sus manos al cubo Rubik y con una facilidad increíble, el cubo estalló en miles de pedazos y astillas de plástico. La señora Rosario miró la escena y horrorizada salió de aquella casa sin hacer ruido, mientras que Jonathan estaba en el suelo asimilando lo que acababa de pasar. Jonathan miró los pedazos de su preciado tesoro que ahora solo eran partes inverosímiles y sintió una furia sorda y enorme, recordó que su padre era culpable de la muerte de su madre, que de él había heredado su mal, que ese hombre había llegado a destruir todo lo que significaba algo para el joven. Se levantó sin esfuerzo del suelo, no se dio cuenta que no sentía dolor en el golpe, ni se dio cuenta que, la herida profunda, la fractura en el cráneo que sufrió, empezó a sanar y cerrarse a una velocidad increíble. Tampoco se dio cuenta que sus ojos empezaron a emitir un brillo intenso como los ojos del padre, como los ojos de Superman al lanzar los rayos láser a los enemigos de Metrópolis. Solo sentía la furia, la ira, avanzó hasta donde estaba su padre, quería venganza por todo su dolor, por su madre, por él mismo, por los álbumes, por el cubo Rubik, por todo. No pensaba, solo avanzó sin saber muy bien cómo haría qué cosa, ni para qué, ni con qué fin, solo quería tener a su padre al alcance para hacerlo pagar, se sentía fuerte, intenso y completo, supo que la herencia de su linaje se había activado, él había cambiado y evolucionado, ahora era algo más que el joven Jonathan y eso le gustó el poder. Sintió que podría darle un golpe a su padre y su brazo hizo el movimiento pero con gran sorpresa se percató que su padre esquivaba con una rapidez increíble su brazo. En una fracción de segundo su padre estaba en otra posición distinta, trató de darle otro golpe a donde estaba en la nueva posición, pero el padre volvió a hacer la maniobra de esquivar el golpe con una rapidez muy alta. Jonathan se quedó atónito, no supo qué hacer a continuación, el padre lo tomó del cuello y lo levantó sin esfuerzo con la mano izquierda, cuando los pies del joven estuvieron dando patadas en el aire, el padre habló, le dijo. Eres débil, por eso no puedes darme ni un solo golpe a un viejo como yo y eso que estoy debilitado, el ciclo se termina y necesito sangre, ahora te das cuenta del poder que tenemos en la sangre. Debes empezar el entrenamiento, debes de dejar la debilidad, ¿quieres tener este poder o quieres seguir jugando con los juguetes? Decídelo ahora. Dijo Milton con voz tronante. La perspectiva de tener esa fuerza, ese poder lo sedujo, se entregó sin barreras a la voluntad de adquirir y desarrollar las habilidades y fuerza de su padre, eso pudo más que todo su odio, que su furia y rencor, después de todo, si adquiría ese poder, podría derrotar fácilmente a su padre, incluso, vengar a su madre. Estoy listo padre, empezaremos hoy mismo quiero tener ese poder, enséñamelo todo, dijo Jonathan. El padre bajó al suelo a su hijo, el brillo de los ojos de Milton bajó de intensidad hasta perderse, después, con voz tranquila y conciliadora le dijo. No quiero lastimarte hijo, quiero que estés listo, hay personas, rivales formidables que podrías enfrentar, debes de estar listo, dijo Milton con una sonrisa leve. Estaba desorientado padre, pero ahora lo veo claro, enséñamelo todo, quiero saberlo todo, ser poderoso, estaré listo para enfrentar a quien sea, al rival más hábil y fuerte, siempre saldré vencedor, dijo Jonathan a su padre. Los dos se miraron comprendiéndose, por fin estaban unidos, por fin eran padre e hijo. 4. Jonathan se entregó por completo a ese entrenamiento, veía a Rebeca en los ratos libres, su tiempo ahora estaba dedicado a lograr desentrañar los secretos de las habilidades que podría desarrollar. Al mismo tiempo que entrenaba su cuerpo y sus sentidos, su mente era adoctrinada con las ideas de Nietzsche, las ideas de los superhombres, de que no existe el bien o el mal, solo existe el poder y los superhombres que lo ejercen.
De esta forma la mente del joven se formó con ideas que estaban destinadas a elevar el ego y a justificar los actos horrendos que su padre había venido ejecutando y que debían de ser heredados al hijo. Supo así cómo concentrar sus sentidos, agudizarlos para lograr escuchar, oler, ver y sentir mejor que cualquier ser humano, incluso tenía un sentido parecido a la ecolocalización, a poder saber la posición de objetos o personas a través de escuchar los sonidos circundantes. Pudo oler como ningún ser humano normal, pudo ver en la oscuridad como un búho, en el día con una claridad y nitidez de un águila. No conforme con aprender a dominar los sentidos, pudo aprender defensa personal y a utilizar sus piernas y brazos para atacar ágilmente, saltar muros altos sin problema, cargar pesos muertos como si fueran muñecas de trapo. Lo único que le faltaba por aprender era la cuestión de la sangre, seguía siendo relativamente normal, andaba sin problema bajo la luz del sol, comía de forma normal, bebía cuando tenía sed, pero conforme pasaron los años, los síntomas, la necesidad de beber sangre se hizo más fuerte. Se enfrentaban periódicamente en el patio de la casa, enfrentándose en peleas del tipo callejeras, el padre le enseñaba los trucos y estrategias a seguir para salir bien librado, pero sobre todo, le enseñó la forma de mezclarse, de confundir, de engañar, de convencer de formas sutiles pero inteligentes que era un joven normal. Llegó un día en el que pelearon como siempre lo habían hecho, el padre siempre, hasta ese día había salido victorioso, pero ahora fue distinto, Jonathan había asimilado las enseñanzas, había entrenado su cuerpo y mente, ahora era más rápido, más capaz, más hábil que su padre, cuando lo tuvo a su merced. Cuando Milton estuvo derribado en el suelo y su hijo tenía un cuchillo en el cuello de su padre, le dijo: «Te vencí, padre, soy mejor que tú», dijo Jonathan. Milton sintió algo de miedo al verse en esa situación, miró los ojos llenos de rencor de su hijo, no le gustaron, le dijo: «Es el primer paso, te faltan muchos más por avanzar, pero, veo la sed de mi sangre en tu mirada. Hazlo si te atreves a matar a tu padre», dijo Milton mirando a los ojos de su hijo, el miedo se había ido, lo había dominado, pero, al fin y al cabo, Milton todavía tenía ases bajo la manga, su hijo se había vuelto más fuerte que él, pero, no más sabio. Supo que si su hijo hiciera el movimiento para matarlo, él, Milton, lo mataría con el artilugio que había mandado hacer para ese propósito, para matarse él o matar a su hijo y cargaba oculto en la mano derecha. Llevaba una navaja puntiaguda y pequeña en el hueco la mano, hecha totalmente de plata. Se hizo un silencio durante unos segundos que se hicieron largos, al final Jonathan sonrió, ayudó a su padre a levantarse. «Vi el miedo en tus ojos, padre, es la única vez que te he visto así, lleno de miedo», dijo Jonathan a su padre. Milton le habló con voz severa y alta, eso impresionó a Jonathan, el padre le dijo a su hijo: «Te has llenado de soberbia, pero aún eres inexperto, ¿no sabías que si intentabas matarme, te mataría yo antes?», dijo mostrando la navaja que tenía en palma de la mano. Jonathan se quedó estupefacto, no supo qué decir, saber que su padre lo hubiera matado lo sorprendió, pero sobre todo, le sorprendió saber que existía algo que podía matarlo. «¿Qué es eso, padre?», preguntó intrigado. El padre le dio el puñal para que lo mara a su hijo, pero antes de que lo tocara con su mano izquierda, el padre le dijo: «Ten cuidado, es de plata pura, muy filoso, si te cortas tu herida no sanará nunca, por ahí se te irá la vida, tómalo si te atreves», dijo Milton que agarraba el afilado puñal con la mano desnuda. Jonathan dudó, no estaba seguro de poder manejar esa arma. «Haces bien en no tomarla, no tienes la habilidad para manejarla aún, yo me entrené en su manejo, en portarla sin cortarme, puedo agarrarla sin que haya peligro en ello, pero, lo mejor es siempre manejarla con guantes», dijo Milton, sacando unos guantes, le dio un par a Jonathan. Jonathan se puso los guantes, así pudo sostener sin peligro el puñal, era pequeño, pero punzante, supo que incluso con los guantes, podría cortar la piel de la que estaban hechos. «¿Qué pasa con este puñal? ¿Está bendito?», preguntó al padre. «Las bendiciones, el agua bendita o la tierra sagrada no nos hace ningún efecto, no debes de temer a esas tradiciones, pero a lo único que debes de temer es a la plata, no nos hace nada al tacto con la piel, pero, si entra en contacto con la sangre, esa es otra la historia». «Cuéntamelo todo, padre», dijo Jonathan.
He hecho muchos experimentos, además de los datos proporcionados en el diario del rey. Nos pueden herir de muchas formas pero siempre sanamos. He encontrado solo 2 puntos débiles. 1, nos pueden herir y sanamos. Incluso si perdemos alguna extremidad, si perdemos algún órgano interno. Pero de lo único que no podemos sanar es de que nos corten la cabeza, de eso no hay vuelta atrás. La segunda debilidad es la plata, como puedes ver, no nos hace ningún efecto si la tocamos, pero, si entra en contacto con la sangre hace un efecto que la descompone. Los glóbulos no pueden mantener la cohesión de la hemoglobina, no podemos sanar, no podemos cerrar la herida, morimos porque nos desangramos, porque nos vaciamos de sangre, dijo el padre con tono severo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Jonathan al su padre. Lo supe investigando. Un ancestro nuestro murió en la guillotina, durante la época del terror en París, según los registros, fue una muerte ordinaria, se fue a la fosa común, no resucitó. Respecto de la plata, el rey hizo algunos experimentos después de que se hubiera cortada sin querer un dedo, la sangre escurrió al anillo de plata que llevaba, miró cómo la sangre reaccionaba como si estuviera viva, ennegreciéndose, volviéndose acuosa, se quitó el anillo enseguida, luego hizo más pruebas. Se dio cuenta que la sangre se descomponía enseguida a su tacto. Después encontré un registro, de un ancestro nuestro de la Nueva España el cual murió desangrado a pesar de los cuidados de un médico y de estar en un hospital. Lo más inverosímil fue que, nuestro pariente murió por haberse cortado con una navaja que le regaló su esposa, cuando se afeitaba y según los registros, la navaja era normal, de plata, el corte en el cuello era pequeño, pero la herida no cerró nunca, a pesar de los vendajes y medicinas. Murió a los 3 días de estar internado. Después de unir los 2 eventos lo supe, hice mis experimentos y salieron ciertos. La plata nos mata, si toca nuestra sangre la envenena, si nos hacemos un corte con algo de plata, morimos de una forma horrible. Dijo todo esto Milton a su hijo, el cual quedó impresionado. Ahora respetaría más a su padre. Si lo hubiera intentado matar y hubiera tenido éxito, no hubiera sabido estos datos tan importantes. Si no hubiera tenido éxito, su padre lo hubiera matado y solo le hubiera hecho falta un corte pequeño en su piel. De seguro no me ha dicho todo, de seguro todavía tiene intenciones ocultas, debo de tener cuidado. Mi padre no es un cordero, él es un lobo, debo de estar a su altura, solo entonces podré hacer algún movimiento, pensó Jonathan. Milton estaba cansado, sacó su botella y le dio un trago, un sorbo pequeño, después le dijo a su hijo. Es tiempo que sepas que este líquido es sangre de una doncella, si quieres puedes darle un trago pequeño, solo un poco, dijo al mismo tiempo que le estiraba el brazo con la botella. Jonathan se quedó mirando confundido, pero tomó la botella, la olió, el olor a sangre le gustó mucho, se le hizo atrayente, sabroso, se animó y le dio un pequeño sorbo, de inmediato se sintió bien, la sangre tenía un sabor fuerte, potente, completo. Supo que ahora que la sangre estaba en su sistema, podría descansar un tiempo, ya no tenía prisa, ya no tenía hambre ni sed, se sentía tranquilo y pleno, como no se había sentido nunca, se sintió en paz. Miró a su padre e incluso lo miró con los ojos de antes, de cuando tenía la ilusión de verlo por fin, cuando tenía ganas de quererlo. Ahora sabes por qué lo tomo, ahora sientes lo que siento al tomarla, ya te diste cuenta, dijo Milton. Sí, ya me di cuenta, ahora lo entiendo todo, ahora sé por qué actúas así, tan sereno, tan tranquilo, dijo Jonathan con voz suave, ya no tenía nada del tono agresivo y enérgico de antes. Se miraron con complicidad, con entendimiento, ahora estaban en sintonía, ahora eran padre e hijo, siempre lo serían. Milton habló, le dijo a su hijo. Vamos dentro de la casa, es suficiente por hoy. Sí papá, vamos dentro, dijo Jonathan avanzando primero, adelantándose a su padre. Milton se quedó mirando un momento a su hijo y antes de avanzar para entrar con él a la casa, sacó de una bolsa de su chamarra de piel, una jeringa que tenía una solución de yoduro de plata. La aguja de la jeringa no tenía tapa, la buscó en otra bolsa, cuando encontró la tapa, se la puso en la jeringa, después, guardó la jeringa en la bola izquierda, siempre a la mano por si la llegara a necesitar. Por si a Jonathan se le ocurrieran ideas raras, ideas en contra de él su padre, Milton siempre tendría unas bajo la manga, siempre. Se reunieron Rebecca y Jonathan en el parque en el que se veían a menudo,
Esa mañana era domingo, Jonathan había ido al puesto de periódicos para comprar la Gaceta de la UNAM, en la que venían los resultados del examen de selección al bachillerato, para las escuelas de la universidad, las 9 preparatorias y los 5 CCH. Era el momento de que los dos supieran si se había quedado en alguno de los planteles. Los dos estaban nerviosos, tenían su papeleta de inscripción con sus números de aspirante, solo debían de buscarlos en la lista. Si su número no estaba, no había sido elegidos a estudiar en la institución. ¿No lo has consultado?, preguntó Rebeca a Jonathan. No, quería que lo consultáramos juntos, dijo el joven. Rebeca se tomó el analgésico, con un trago a una botella de agua. Yo no pude dormir. Si no me quedo en el CCH, será mucho más difícil poder estudiar la carrera de dentista, dijo Rebeca con ansia. Eso sí, estudiar en la UNAM es el mejor camino y el más fácil, dijo Jonathan a la chica. El motivo de la aprensión de ambos era que, la Universidad Nacional Autónoma de México, era la institución de educación pública de México más importante, grande, con la mayor calidad y cantidad de carreras, opciones enfocadas en las artes y política, además de las profesiones técnicas y de ingenierías, y lo mejor de todo, era que la UNAM era gratis. Los estudiantes pagaban al año una cantidad voluntaria, que podía ser desde los 20 centavos de un peso. El Colegio de Ciencias y Humanidades formaba parte de la UNAM, era la etapa de bachillerato y tenía 5 planteles distribuidos en la Ciudad de México, el de Azcapotzalco, el Oriente, el del Sur, el de Vallejo y el de Naucalpan. Ellos querían quedarse en el CCH Oriente, pues les quedaba relativamente cerca, y si lograban ser aceptados, podrían estudiar al terminar el bachillerato, cualquiera carrera que eligieran, además de poder estudiar en Ciudad Universitaria, la sede enorme que estaba al sur de la Ciudad de México. Si no eran aceptados, entonces debían optar por bachilleratos que no eran de la UNAM, por lo que, cuando terminaran, no estaba claro si podrían ingresar a alguna universidad a seguir con su licenciatura. Por esos motivos, lograr entrar a la UNAM era un privilegio, un derecho que solo podía ser otorgado a quien lo ganaran en un examen difícil y largo. Ya abre la Gaceta y veamos si nos aceptaron, dijo Rebeca motivándolo por fin a saber la verdad. Jonathan abrió la Gaceta, los números estaban ordenados en orden ascendente, el número de Jonathan estaba en menor numeración que el de Rebeca, por lo que Jonathan, al buscarlo en la columna que le correspondía, lo encontró y gritó de alegría. No sabía en cuál plantel se había quedado, ni el turno, pero su número estaba ahí, por lo que había sido aceptado. Eso era todo lo que le importaba al joven, cuando menos de su lado. Todavía faltaba saber si Rebeca había sido aceptada. Rebeca lo abrazó con alegría, la ponía feliz saber que Jonathan podría ser médico como siempre lo había querido, ahora había dado un paso firme en esa dirección. Felicidades, amor, dijo la chica al joven, le hablaba con amor, con el amor de una chica joven enamorada por primera vez. Gracias, hermosa, gracias. Ahora veamos si tú fuiste aceptada, dijo Jonathan cuando se calmó un poco. Abrió la Gaceta y buscó la columna donde debería de estar el número de Rebeca. Entre el número de ella y el anterior y el posterior número, no estaba el de ella, la secuencia de números se había saltado su número. Jonathan buscó y volvió a buscar, pasó páginas y más páginas y no encontró el número de Rebeca. Ella no había sido seleccionada. Ya deja de buscarlo, no está ahí, dijo Rebeca haciéndosela fuerte, pero tenía los ojos mojados, unas lágrimas estaban siendo retenidas, pero al final salieron quedamente. Jonathan no supo qué decir, pasó de la felicidad a la tristeza en pocos minutos, solo atinó a abrazarla. Ella se dejó cubrir con los brazos del joven, ahí lloró un rato hasta que pasó la tristeza inmediata, se tranquilizó y Jonathan la soltó para mirarla a los ojos. Puedes hacer tu examen el año que viene o entrar a la vocacional o al bachilleres, ya de perdida Alcoña, dijo Jonathan a la joven. No te preocupes, mi abuela quiere que aprenda su oficio, que sea modista, ya ves que ella gana mucho dinero, ya veré lo que pase, no tengo prisa, quería ser dentista más que nada para ser médico como tú, estar a tu altura, que estuvieras orgulloso de mí, pero, no es lo más importante en mi vida, dijo Rebeca con la madurez que otorgan los golpes que la gente recibe de la vida ante la conformidad. Yo te amo por ti, por lo que eres, no por lo que puedes ser, siempre te amaré, no importa lo que pase, si eres modista seré feliz, si eres ama de casa también lo seré,
lo único que me importa eres tú, nada más, dijo Jonathan convencido. Gracias por decírmelo, lo necesitaba, dijo Rebeca dejando de hacérsela fuerte. Siempre estaré para ti, siempre te cuidaré, dijo Jonathan haciendo esa promesa que no podrían cumplir. Cuando el padre de Jonathan, Milton, pensó que su hijo estaba listo, le dijo una noche en la cual el joven había llegado del CCH. ¿Estás listo para dar el siguiente paso, hijo? Vamos a salir hoy de cacería, dijo el padre que se había vestido de negro, con su sombrero de ala ancha y sus botas de montar de piel. ¿Qué quieres decir, padre? Dijo Jonathan, pero el padre sabía lo que su padre quería decir. La sangre que te bebes no es gratis, debe cosecharse, debes aprender a cazar, vamos a salir a las calles, ya que sea medianoche, dijo Milton con el tono acostumbrado de autoridad. Está bien, vamos, dijo el joven con muchas dudas e incluso miedo de lo que les podía deparar al Ciudad de México de noche. Cuando se dio la hora, Milton y Jonathan salieron de aquella casa, con rumbo desconocido para el muchacho, mientras que el padre hablaba al mismo tiempo que avanzaban. Como te dije, hay que cosechar sangre lo menos posible, entre más veces caces, más te arriesgas, debes de cazar 2 veces al año, una doncella cada 6 meses, con eso te saciarás y podrás ser normal hasta cierto punto. También puedes guardar alguna cantidad de sangre para ir consumiéndola cuando la necesites, cuando sientas la necesidad, así como yo lo hago, guardo provisiones, la botella es la muestra de ello, dijo Milton a su hijo el cual iba asimilando la información. ¿Por qué no podemos simplemente comprar sangre o pagar para que la gente la done? Preguntó Jonathan. Lo intenté una vez, entré a un banco de sangre, tomé la sangre que olía a doncella virgen, pero la sangre sabía mal, no pude tomarla, supe que la sangre que no es tomada por nuestra mano, se descompone. Debe de ser alguna característica de la maldición, que solo la sangre de la doncella sacrificada, muerta, es la que nos llega a saciar, por lo mismo el método antiguo, es el mejor, dijo todo esto Milton a su hijo. ¿Qué pasa con las enfermedades que pudiera tener la doncella? ¿Las infecciones o virus se pasan a nosotros? Preguntó Jonathan. Esa es una buena pregunta, sí. Las enfermedades se nos pasan a nosotros, todas las que son externas al cuerpo de la doncella, las infecciosas y las virales no son transmitidas, por eso debemos de ser cuidadosos en la medida de lo posible, dijo Milton. ¿Cómo es que te aseguras de algo así? Preguntó interesado Jonathan. Tengo un contacto, un enfermero de un hospital, él me pasa datos de las pacientes, él me dice cuáles están sanas y dónde encontrarlas, le pago bien, así estoy seguro, dijo Milton tranquilamente. Jonathan quedó admirado de la astucia de su padre, se dio cuenta de dónde le venía esa inteligencia, como le había dicho su madre, la había heredado de su padre. Ya se cumple el ciclo, debemos de ir por una doncella, sé dónde vive, la he espiado desde hace semanas, sé sus rutinas, ahora debe de estar dormida, solo está con sus 2 hermanos, los padres trabajan de noche, será un trabajo fácil, dijo Milton. Llegaron a una casa normal, en la colonia vecina a la suya, el padre sacó unas llaves y abrió la puerta, adentro de esa casa había un auto, el padre sacó el auto y se fueron en él, hacia la casa de la doncella. Esa casa que dejamos, es la casa de mi padre, la uso para las cacerías, solo para eso, guardo este auto ahí, así minimizo el peligro de que nos atrapen, dijo el padre al hijo. Viajaron una media hora hasta una colonia que Jonathan no conocía, después, estacionaron el auto, silenciosamente, Milton sacó unos guantes y unos pasamontañas, le dio al hijo un par de guantes y un pasamontañas, le dijo. Tómalos, me acompañarás, dijo en tono imperativo, el hijo obedeció. Salieron del auto con aquellas prendas puestas, fueron hacia una casa modesta, con una barda precaria, hecha de pedazos de maderas, la saltaron fácilmente, después, observaron a través de las ventanas si había movimiento en los 3 cuartos que usaba aquella familia para vivir. No se escuchaba nada que no fuera el suave sonido de la respiración de los cuerpos dormidos, Jonathan a causa de su entrenamiento, pudo sentir muchas cosas, oler el suave olor de los cuerpos, de la comida en las ollas. En los platos, pudo escuchar como un gato se rascaba, como un cuerpo se acomodaba en la litera, pudo distinguir aún sin haber entrado, la disposición de los muebles en aquellos cuartos precarios. Ahora supo por qué su padre había insistido tanto en su entrenamiento, en su
severidad, ahora lo valoraba, supo que su padre era un hombre sabio, muy sabio. Milton sacó de una bolsa una ganzúa, después con agilidad manipuló la cerradura de la puerta y la abrió al final sin mucho esfuerzo y casi en silencio. Jonathan siguió a su padre al interior de aquella casa, pasaron por lo que sería una cocina, luego a lo que sería una sala y con una cama en la que descansaba la doncella y una litera en la que dormían los dos hermanos de la jovencita. A pesar de la penumbra, de que no había ninguna luz encendida, Jonathan podía ver sin problema, de una forma espectral, como si tuviera un filtro en los ojos, pero distinguía con claridad todo el escenario. Milton se acercó a donde estaba la doncella, la olfateó y a Jonathan le pareció que comprobó que todavía era virgen por el olor, él se concentró y pudo percibir un olor suave y ligeramente dulce, que olía en Rebeca pero no en las mujeres mayores, supo que era el olor de la virginidad. Su padre, Milton, en un movimiento ágil, puso una mano en la boca de la joven, abarcando toda la boca, para que no pudiera gritar, la jovencita despertó inmediatamente, miró con terror las figuras negras que una la apresaba y la otra estaba inmóvil al pie de la cama. El padre la levantó con la otra mano y la joven sintió como era alzada en el aire sin esfuerzo, trató de gritar pero no pudo, se revolvió en el aire para zafarse de ese abrazo, tuvo éxito, cayó al suelo haciendo un ruido como el de un bulto que cae al suelo. Una vez libre gritó con todas sus fuerzas, los dos hermanos mayores, que eran adolescentes se despertaron de inmediato, al principio no supieron qué pasaba, no veían bien en la oscuridad. Uno de ellos saltó hacia la pared y prendió la luz, así fue como los tres hermanos miraron a los intrusos con vestimenta negra, saltaron hacia su hermana para protegerla de aquellos hombres. ¿Qué quieren aquí? Lárguense de aquí pinches culeros, gritó uno de los hermanos. Jonathan no supo cómo proceder, si retirarse o continuar, los jóvenes se veían fuertes y capaces, sobre todo, decididos a defender a su hermana hasta las últimas consecuencias. La confusión reinaba en la mente de Jonathan pero su padre habló con un voz que no le había escuchado antes, con una autoridad que él mismo se sintió tentado a obedecer. Quédense quietos, es una orden, deben obedecer. Dijo Milton. Uno de los hermanos cayó en el embrujo, la chica cayó también en el hechizo, se quedaron con la mirada perdida, el tercer hermano, el mayor al parecer, miró a sus hermanos y supo de forma instintiva que algo les había pasado a sus hermanos, así que se decidió a atacar al hombre que había hablado, él tenía una voluntad de hierro, había algo que lo había hecho inmune al hechizo de Milton, Jonathan no sabía qué era eso, pero Milton sí lo sabía, aquel joven a pesar de su edad ya había matado a alguien, por eso era inmune al embrujo de su voz. El joven trató de golpear a Milton con toda la fuerza de su brazo pero Milton detuvo el golpe con la mano izquierda, después retorció el brazo de aquel joven hasta que se lo rompió en varias secciones y se los dislocó. El joven se retiró adolorido y con los ojos llenos de terror, la fuerza del invasor lo dejó sorprendido, Milton se acercó al joven con intenciones funestas, el otro buscó la seguridad de su cama, Milton seguía avanzando hacia él. No lo mates, padre, no hay que matar a nadie que no sea necesario, gritó Jonathan a su padre. Milton le dirigió una mirada de desaprobación a través del pasamontañas, aún así, Jonathan pudo sentir la fuerza de la ira de su padre hacia él. Avanzó hasta quedar frente al joven que ahora sostenía su brazo roto y sudaba del intenso dolor, Milton lo levantó con una mano sosteniéndolo del cuello y después lo azotó contra la pared. El joven recibió el golpe en la cabeza, cayó muerto en el suelo de cemento rojo de aquella casa, mientras la hermana y el otro hermano siguieron con el mismo trance, sin dar muestras de darse cuenta de la muerte de su hermano. Milton avanzó hasta sostener en brazos a la chica, salieron el silencio de aquella casa, no sin antes Milton matar al otro hermano ahorcándolo hasta que quedó sin vida, Jonathan supo entonces la verdad pura, la verdad dura de la naturaleza de ser un vampiro, no le agradó. 7. Llegaron a la casa del abuelo de Jonathan, metieron el auto y a la chica, ella seguía en estado de trance, sin moverse sin cerrar los ojos. Hasta que estuvieron dentro el padre habló, le dijo a su hijo. Ya nos habían visto, los otros debían morir, no debe de haber testigos, nadie que nos vea vivirá, es la regla, debes acatarla, no siempre es así, hoy salió mal, pero hay cosas que no están en nuestras manos, pero debemos de actuar siempre para sobrevivir, eso es lo único que importa, dijo Milton con aire triste.
Tu método tiene fallas, debe de mejorarse, yo lo haré mejor que tú, dijo Jonathan. Al padre sonrió. Ya lo creo que sí, hijo, debes de hallar la cura, pero debes de dejar nuestras capacidades intactas, solo quitarnos las debilidades, solo quitarnos la sed y el hambre, eso es lo único que nos hace débiles, pero tú lo lograrás, dijo el padre. Su padre procedió a clavarle los colmillos al cuello de la joven, la cual no dio muestras de salir del trance, solo cerró los ojos y una lágrima salió de uno de sus ojos, como si fuera el alma que se le escapara del cuerpo para siempre. Milton buscó un frasco, lo abrió y cortó una de las muñecas de la joven, la sangre empezó a fluir hasta llenar el frasco de 1 litro. Después lo tapó y lo guardó no sin antes rellenar la botella que cargaba siempre. Jonathan, sin ser médico aún, supo que los métodos de su padre daban mucho que desear, eran rudimentarios, salvajes, toscos, no muy higiénicos, él mejoraría esos métodos en todos los sentidos. Pusieron el cuerpo en el auto, no sin antes limpiarlo de la sangre, le pusieron una sábana encima y salieron de nuevo en el auto con el cuerpo dentro. El padre manejó un rato hasta llegar a una iglesia, bajaron el cuerpo, saltaron la barda y dejaron el cuerpo con respeto cubierto con la sábana en el atrio de la iglesia. Cuando venían de regreso, Jonathan no pudo evitar preguntar a su padre. Tú eres el asesino que busca la policía, eso está claro y ya lo sospechaba, pero, ¿por qué las dejas en las iglesias? Milton, sin apartar la vista del camino, le contestó. Recuerda, no somos animales, somos superhombres, pero no salvajes, no hacemos esto por gusto, nos fue impuesto, somos civilizados, aun con nuestra maldición podemos ser humanitarios en ciertos detalles. Dejo los cuerpos en las iglesias para que los encuentren, que los padres sufran lo menos posible, no hay peor dolor para un padre que no saber dónde está su hijo perdido, secuestrado. Las dejo en una iglesia también porque recuerda, fue el Dios de esa religión el que nos maldijo, es en parte una ofrenda a ese Dios, que vea que los respetamos a nuestra manera, tal vez algún día, con esas ofrendas, Él esté en paz con nosotros. Jonathan reflexionó un rato sobre lo dicho por su padre, después dijo. Es bueno ser civilizado, dejarlas en un lugar donde sean encontradas pronto y tratar el cuerpo con respeto, pero respecto de las ofrendas no estoy tan seguro. Ese Dios que nos maldijo no creo que le importen las ofrendas de paz de nuestra parte, debemos de ceñirnos a la ciencia, nuestro mal es físico, es biológico, así debe de ser abordado, con la ciencia, como te dije padre, yo triunfaré donde fracasaste, yo nos quitaré la maldición. Milton miró a su hijo, le gustó la decisión en la mirada, en el tono de voz, supo que su hijo había heredado mucho de él, las mejores cualidades del linaje, supo que si había alguien que pudiera resolver su maldición, ese era su hijo, Jonathan. Sé que lo harás, hijo, pero debes apurarte, si quieres que Rebeca, tu novia, viva lo suficiente para que te cases con ella, dijo Milton con voz suave. Lo resolveré, Rebeca vivirá. Lo prometo, papá, dijo Jonathan decidido, pero sería una promesa que no podría cumplir, una de tantas promesas hechas a Rebeca.